La Biblia, que la mayoría de personas conoce, tiene ángeles con túnicas blancas y alas suaves, una serpiente que habla en un jardín y un diluvio que cubre la tierra. Esa versión es real, esas páginas existen. Pero hay otra Biblia que nadie te mostró en la escuela dominical, una que sus propios escritores describieron con la misma precisión con que un testigo ocular describe algo que vio y que no puede olvidar. En esa Biblia hay seres que no caben en ninguna categoría conocida, criaturas que hacen que la serpiente del Edén parezca completamente ordinaria. Número 9. La cocatriz, el basilisco. En el libro de Isaías, en uno de los pasajes proféticos que describe la llegada de una era de paz perfecta, hay una imagen que se menciona casi de pasada, pero que detiene al lector que presta atención. El profeta habla de un tiempo en que el lobo vivirá con el cordero y el leopardo se acostará junto al cabrito. Y luego, en medio de esa descripción del paraíso restaurado, aparece esta frase: el niño de pecho jugará sobre la madriguera del áspid, y el niño destetado meterá su mano en la caverna del basilisco. El basilisco. En hebreo, tzifoni. Una criatura que aparece también en otros libros proféticos del Antiguo Testamento, siempre como símbolo de peligro mortal, siempre asociada con veneno y con una capacidad destructiva que va más allá de la de una serpiente ordinaria. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 8, la imagen del niño que mete la mano en la madriguera del basilisco sin ser dañado es un signo del nivel de paz sobrenatural que caracterizará la era mesiánica, lo cual implica necesariamente que en el mundo presente, meter la mano en esa madriguera sería una sentencia de muerte. Pero ¿qué era exactamente el basilisco bíblico? Aquí los traductores no se pusieron de acuerdo con tanta facilidad como con el unicornio. La palabra hebrea tzifoni es oscura incluso para los especialistas modernos. Algunas traducciones la vierten simplemente como víbora o serpiente venenosa, reconociendo que no hay forma de identificarla con precisión. Otras recurren al término cocatriz, que en el mundo medieval europeo designaba a una serpiente alada y venenosa cuyo aliento o mirada podía matar instantáneamente. La versión King James de la Biblia en inglés, traducida en el año 1611, usó el término cocatriz en varios de estos pasajes, consolidando la imagen de una serpiente voladora de poder letal. Lo fascinante del basilisco bíblico es que la tradición que se construyó alrededor de él en el mundo antiguo y medieval lo convirtió en una de las criaturas más temidas de toda la imaginación occidental. El naturalista romano Plinio el Viejo describió en su Historia Natural, escrita en el siglo I de nuestra era, a una serpiente de Libia cuya mirada mataba, cuyo aliento marchitaba las plantas y cuya mordedura era tan venenosa que la muerte llegaba antes de que el veneno alcanzara el corazón. La leyenda medieval añadió las alas y la corona de escamas sobre la cabeza, transformando al basilisco en el rey de las serpientes, el ser más venenoso que podía existir. Algunos estudiosos modernos proponen que el Ctesifoni original podría corresponder a la cobra egipcia o a alguna otra serpiente extremadamente venenosa del Medio Oriente antiguo, cuya reputación se fue amplificando con cada generación que transmitía los relatos. Otros señalan que en los textos de Isaías la criatura parece tener capacidad de volar, lo que no encaja con ninguna serpiente real conocida y sugiere que el Ctesifoni era, desde su origen, una criatura fundamentalmente mítica, un ser que existía en el espacio entre la zoología y la teología, entre el animal real que alguien vio alguna vez y el símbolo que creció alrededor de ese encuentro. Lo que sí resulta claro al leer los pasajes donde aparece es que para los escritores bíblicos el basilisco no era una metáfora vaga, era un peligro concreto, tan real como el áspid con el que frecuentemente se lo empareja, y tan mortal que solo en la era de la restauración divina un niño podría acercarse a él sin morir. Esa concretud es lo que hace que la criatura resulte tan perturbadora cuando la lees hoy. No es un dragón de cuento, no es una bestia de dimensiones cósmicas.
Es algo más cercano y más íntimo. Una serpiente que vive en madrigueras, que se esconde bajo tierra, que podría estar en cualquier campo o jardín, y cuya proximidad significa la muerte. Dos criaturas, entonces, que la tradición popular decidió olvidar o domesticar hasta hacerlas irreconocibles. Un toro colosal convertido en unicornio por una cadena de traducciones imperfectas, y una serpiente alada y letal que sobrevivió apenas como mención lateral en un versículo sobre la paz del paraíso. Las dos estuvieron en las Biblias que se leyeron durante siglos en toda Europa y en todo el mundo mediterráneo. Las dos formaron parte del bestiario sagrado que los escritores bíblicos consideraban tan real como el cielo y la tierra. Y las dos, comparadas con lo que viene a continuación, son apenas el comienzo. Porque el número 8 nos lleva a algo completamente diferente. Nos lleva a los gigantes. Número 8. Los Nefilim. Hay un versículo en el capítulo 6 del libro de Génesis que durante siglos ha sido uno de los más debatidos, interpretados y temidos de todo el Antiguo Testamento. Aparece casi sin previo aviso, justo antes de la historia del diluvio, como si el narrador necesitara explicar el estado del mundo antes de que Dios decidiera borrarlo y comenzar de nuevo. El versículo dice esto: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y luego, unos pocos versos más adelante, la frase que cambió todo: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Estos fueron los héroes que existieron desde la antigüedad, hombres de renombre. Nefilim, esa es la palabra hebrea. Su traducción exacta es debatida hasta hoy, pero las opciones más aceptadas oscilan entre los caídos, los que hacen caer o simplemente los gigantes. Lo que el texto deja claro, sin ambigüedad posible, es que los Nefilim eran el producto de una unión entre seres celestiales y mujeres humanas. Y lo que la tradición posterior desarrolló a partir de ese versículo es una de las mitologías más oscuras y elaboradas que haya producido el mundo antiguo. El libro de Enoc, un texto que no forma parte del canon bíblico protestante ni católico, pero que sí es considerado sagrado por la Iglesia Ortodoxa etíope y que fue enormemente influyente en el judaísmo del Segundo Templo, expande esa historia con un detalle perturbador. Según ese relato, los ángeles que descendieron a la tierra, llamados vigilantes, no solo se unieron con mujeres humanas, sino que les enseñaron secretos que estaban reservados para el cielo. La forja de armas, el arte de la seducción, la magia, los encantamientos. Sus hijos, los Nefilim, crecieron hasta alcanzar estaturas enormes y comenzaron a devorar todo lo que encontraban. Los alimentos de los hombres, luego los animales, luego los propios hombres. La tierra se volvió un lugar de violencia irrefrenable, y esa corrupción fue, según este texto, la razón verdadera del diluvio. Pero la historia de los Nefilim no termina con el diluvio, y aquí es donde se vuelve realmente inquietante. Según la tradición recogida en el libro de Enoc y en otros textos del mismo período, los cuerpos de los Nefilim murieron ahogados bajo las aguas, pero sus espíritus no tenían a dónde ir. Eran seres híbridos, ni completamente humanos ni completamente divinos, y esa naturaleza intermedia los dejó atrapados en un estado liminal. Sus espíritus quedaron vagando por la tierra, sin cuerpo, sin descanso, buscando habitar en cualquier lugar donde pudieran instalarse. Y esos espíritus errantes, según esta tradición, son lo que el mundo conoce como demonios, no los ángeles caídos, no las fuerzas del inframundo. Los demonios, en esta lectura, son los fantasmas de los gigantes que murieron en el diluvio, todavía recorriendo la tierra en busca de algo que no pueden encontrar. Esa idea tuvo una influencia enorme en el pensamiento religioso del periodo intertestamentario y dejó huellas visibles en el Nuevo Testamento, donde los demonios que Jesús expulsa le piden específicamente que no los envíe al abismo, sino que los deje entrar en una piara de cerdos
como si tuvieran una necesidad urgente de habitar un cuerpo, cualquier cuerpo, para no quedar flotando sin destino. La conexión entre los nefilim y los demonios no es una invención medieval ni una interpretación marginal. Es una cadena narrativa que atraviesa siglos de textos religiosos y que comienza en esos 6 versículos del Génesis. Número 7. Las bestias de Daniel. Si los nefilim son perturbadores por lo que implican sobre el origen del mal en el mundo, las bestias del libro de Daniel son perturbadoras por lo que implican sobre la escala de la historia humana y sobre cómo los poderes de este mundo son vistos desde una perspectiva celestial. El profeta Daniel, según el texto, tuvo una noche una visión que lo dejó tan afectado que el color desapareció de su rostro y guardó silencio durante días. Y lo que vio fue esto. Del mar agitado por los vientos del cielo emergieron bestias enormes, cada una diferente a las demás. La primera era como un león, pero tenía alas de águila. Mientras Daniel la observaba, las alas fueron arrancadas. La bestia se irguió sobre 2 patas como un hombre y le fue dado un corazón humano. La segunda bestia era semejante a un oso, pero estaba echada de un costado, con 3 costillas entre sus dientes, y una voz le ordenaba que se levantara y devorara mucha carne. La tercera era como un leopardo, pero con alas de ave en el lomo y cabezas distintas, y el dominio le fue concedido. Y entonces llegó la cuarta bestia, y Daniel no encontró ningún animal conocido con el que compararla. Escribió simplemente que era espantosa, terrible y en extremo fuerte. Tenía dientes grandes de hierro con los que devoraba y desmenuzaba, y lo que sobraba lo aplastaba con sus patas. Era diferente a todas las bestias anteriores, y tenía 10 cuernos. Mientras Daniel la contemplaba, entre los 10 cuernos surgió uno más pequeño, y 3 de los cuernos anteriores fueron arrancados de raíz para darle espacio. Este cuerno pequeño tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Los comentaristas bíblicos han debatido durante siglos qué representan estas bestias. La interpretación más extendida las identifica con los grandes imperios que dominaron el mundo antiguo: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego de Alejandro Magno y el imperio romano. La cuarta bestia, la innombrable, sería Roma, el poder más destructivo y totalizador que el mundo mediterráneo había conocido hasta entonces. El cuerno pequeño que habla con arrogancia ha sido identificado por distintas tradiciones con figuras que van desde Antíoco IV Epífanes, el rey Seleucida que profanó el templo de Jerusalén en el siglo II antes de nuestra era, hasta el anticristo del Apocalipsis. Pero más allá de las interpretaciones históricas, lo que hace que estas bestias sean tan extraordinarias es la imagen visual que crean. Un oso que aparece con 3 costillas de otra criatura entre los dientes, como si acabara de devorarla. Un leopardo con cabezas independientes y alas, mirando en todas las direcciones al mismo tiempo. Una criatura para la cual el lenguaje humano no tiene nombre y cuyos dientes de hierro trituran todo lo que existe. Daniel estaba viendo la historia del poder humano desde afuera, desde una perspectiva donde todos los imperios que los hombres habían construido con orgullo se reducían a bestias hambrientas emergiendo del caos del mar. Es una visión profética, sí, pero también es una de las imágenes más inquietantes y cinematográficas de todo el texto sagrado. Número 6. El Behemoth. Del reino de las visiones proféticas pasamos ahora a algo diferente, más físico, más terreno, más inmediato. En el libro de Job, cuando Dios finalmente decide responderle al sufriente Job desde el centro de un torbellino, no lo hace con argumentos filosóficos ni con explicaciones teológicas sobre el sufrimiento. Lo hace con una serie de preguntas que tienen por objeto demostrar la infinita distancia entre el poder divino y cualquier comprensión humana. Y en medio de ese discurso grandioso, entre las preguntas sobre los cimientos de la tierra y las cadenas de las Pléyades, Dios señala a una criatura específica y le dice a Job: «Mira al Behemoth, al que hice junto a ti, que come hierba como el buey».
Lo que sigue es una descripción que ha fascinado y desconcertado a los lectores durante más de 2000 años. El Behemoth tiene su fuerza en los lomos y su poder en los músculos del vientre. Su cola se dobla como un cedro del Líbano. Sus huesos son como tubos de bronce y sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios. Bebe de los ríos sin prisa, confiado en que el Jordán puede desbordarse en su boca sin causarle ningún daño. Sus ojos son como los ojos del amanecer. Ningún hombre puede capturarlo ni perforarlo con trampas. Solo su creador puede acercársele con su espada. La pregunta que los estudiosos llevan siglos intentando responder es qué animal real podría corresponder a esa descripción. Las dos candidatas principales son el hipopótamo y el elefante. El hipopótamo tiene mucho a su favor. Vive en el agua, consume cantidades enormes de vegetación, es casi imposible de cazar y ha matado a más personas en África que casi cualquier otro animal. El elefante también encaja en varios aspectos: su tamaño colosal, la referencia a los huesos como bronce y los músculos de hierro, su capacidad para moverse con calma aplastante por cualquier terreno. Pero hay un detalle que complica ambas interpretaciones, y es la cola. El texto dice que la cola del Behemoth se dobla como un cedro del Líbano, que era el árbol más majestuoso y más grande conocido en el mundo bíblico antiguo. Ni el hipopótamo ni el elefante tienen colas que remotamente puedan compararse con un cedro. Algunos investigadores, minoritarios pero persistentes, han señalado que esa descripción encaja mucho mejor con la cola de un dinosaurio saurópodo, de esos de cuello y cola larguísimos, aunque la cronología hace que esa propuesta sea extraordinariamente difícil de sostener. Otros simplemente concluyen que el Behemoth es una criatura mítica, una encarnación del caos primordial que Dios domó en el momento de la creación, sin correspondencia con ningún animal real. Lo que el texto deja absolutamente claro es su intención dramática. Dios le muestra el Behemoth a Job como argumento final de autoridad. ¿Puedes tú capturarlo? ¿Puedes perforarlo con anzuelos o atarle la lengua con una cuerda? La respuesta implícita es no. Y si no puedes ni con el Behemoth, ¿cómo te atreves a cuestionarme a mí que lo hice? El Behemoth no es solo un animal extraño en un libro antiguo, es la prueba viviente, según el texto, de un poder que trasciende cualquier escala humana de medición. Tres criaturas que escalan en magnitud y en extrañeza: los gigantes cuya muerte engendró los demonios, las bestias que representan imperios enteros y la criatura terrestre más poderosa que Dios creó. Y sin embargo, todavía no hemos llegado al corazón más oscuro del bestiario bíblico, porque lo que viene a continuación nos lleva al final de los tiempos. Número 5. Las langostas de Abadón. Hay un momento en el libro del Apocalipsis en que el ángel toca el quinto trompeta y algo sucede que no tiene precedente en ningún texto religioso anterior. Una estrella cae del cielo hacia la tierra y a esa estrella se le entrega la llave del pozo del abismo. Cuando la abre, sube del pozo un humo tan denso que oscurece el sol y el aire, y del humo salen langostas sobre la tierra. Hasta aquí podría parecer una plaga ordinaria, algo parecido a las langostas que devastaron Egipto en el Éxodo. Pero entonces el texto empieza a describir a estas langostas y la descripción se aleja de cualquier cosa que exista en el mundo natural con una velocidad que deja sin aliento. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol. Solo a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y no se les dio poder para matarlos, sino para torturarlos durante 5 meses. El texto especifica que el tormento que producen es como el de un escorpión cuando hiere a un hombre, y que durante esos 5 meses los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esa sola idea ya es perturbadora más allá de cualquier escala habitual. Pero entonces llega la descripción física de las langostas, y es ahí donde el Apocalipsis despliega una de sus imágenes más extraordinarias y más difíciles de olvidar. En apariencia, eran semejantes a caballos preparados para la guerra.
Sobre sus cabezas traían algo parecido a coronas de oro. Sus rostros eran como rostros de hombres, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como dientes de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El sonido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, y tenían colas como de escorpiones, con aguijones, y con sus colas tenían el poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Contemos los elementos: cuerpo de caballo de guerra, corona dorada, rostro humano, cabello de mujer, dientes de león, coraza de hierro, alas que suenan como ejércitos en marcha y cola de escorpión con aguijón. No es un animal, no es un símbolo vago, es una descripción tan específica y tan cargada de detalles que resulta imposible reducirla a una simple metáfora sin perder algo fundamental de lo que el texto está intentando comunicar. El autor del Apocalipsis no estaba siendo impreciso, estaba describiendo algo con la misma minuciosidad con que un testigo describe lo que vio. Y sobre todas estas criaturas reina un rey. El texto lo nombra 2 veces, una en hebreo y otra en griego, como para asegurarse de que no haya confusión posible sobre su identidad. En hebreo, Abadón; en griego, Apolión. Ambos nombres significan lo mismo: destrucción, el destructor. El ángel del abismo. No es un demonio ordinario ni una fuerza anónima del caos. Es un ser con nombre, con título, con un ejército bajo su mando y con una misión específica que fue autorizada desde el trono celestial. Eso es lo que hace que las langostas de Abadón sean tan diferentes a cualquier otra plaga bíblica. No son un castigo desordenado, sino una operación militar dirigida con precisión, lanzada desde las profundidades del abismo hacia el mundo de los hombres. La pregunta que los estudiosos llevan siglos debatiendo es qué representan estas langostas. La interpretación alegórica más común las identifica con algún ejército invasor del mundo antiguo, posiblemente los partos del Imperio Persa, cuya caballería era famosa y aterradora, o con los ejércitos romanos que destruyeron Jerusalén en el año 70 de nuestra era. La combinación de elementos militares en la descripción, las corazas, los caballos de guerra, el estruendo de los carros, apoya esa lectura. Pero hay algo en la especificidad de los detalles no militares, los rostros humanos, el cabello de mujer, los dientes de león, que resiste cualquier intento de reducirlas a un ejército histórico concreto. Son demasiado extrañas para eso, demasiado deliberadamente extrañas. Si llegaste hasta aquí y ya sientes que estas criaturas están empezando a ser demasiado perturbadoras, espera a conocer al número. Pero antes, si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Cada semana traemos exactamente este tipo de historias, las más profundas y las más olvidadas de la historia y la mitología universal. Dale al botón ahora y no te pierdas nada. Número: las 2 bestias del Apocalipsis. El capítulo 13 del Apocalipsis es uno de los textos más comentados, más temidos y más debatidos de toda la historia del pensamiento religioso occidental. En él aparecen 2 criaturas que han alimentado siglos de teología, de arte, de literatura y de profecía popular. 2 bestias que el texto describe con una precisión desconcertante y que juntas forman una alianza de poder tan total que el autor del Apocalipsis las presenta como la encarnación misma del mal organizado en el mundo. La primera bestia sube del mar. El texto dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Su cuerpo era semejante al de un leopardo, sus patas eran como patas de oso, su boca era como boca de león, y el dragón, identificado en el texto como Satanás, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía haber recibido una herida mortal, pero la herida fue sanada, y toda la tierra, maravillada, siguió a la bestia. Le adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Es imposible no notar la conexión con las bestias de Daniel. Esta primera bestia del Apocalipsis parece ser una síntesis de todas ellas. Tiene el cuerpo del leopardo de cabezas, las patas del oso que devoró costillas y la boca del león alado. Como si los imperios que Daniel vio emerger del mar se hubieran fusionado en una sola entidad, el poder imperial final que concentra en sí mismo toda la ferocidad de todos los imperios anteriores. La herida mortal que fue sanada ha sido interpretada por siglos como una alusión a la muerte y resurrección simulada de un gobernante o de un sistema de poder, la versión oscura y corrompida de la resurrección de Cristo, el milagro invertido que lleva a la humanidad a la adoración equivocada. Pero entonces llega la segunda bestia, y su extrañeza es de un tipo completamente diferente y mucho más inquietante. Porque la segunda bestia no viene del caos del mar, sino de la tierra, del mundo humano y domesticado, y su descripción combina dos elementos que no deberían estar juntos de ninguna manera posible. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. El cordero en el lenguaje del Apocalipsis es siempre Cristo, el Cordero de Dios, el símbolo de la inocencia y del sacrificio redentor. Una criatura con apariencia de cordero que habla con la voz del dragón es, por definición, la falsificación perfecta de lo sagrado. No es abiertamente monstruosa como la primera bestia, es engañosa, parece ser lo que no es. Y su poder no es el poder bruto de 7 cabezas y 10 cuernos, sino el poder de la ilusión y del milagro falso. Hace que el fuego descienda del cielo delante de los hombres, realiza grandes señales, engaña a los habitantes de la tierra y les ordena que hagan una imagen de la primera bestia. Esta segunda bestia es identificada en el mismo Apocalipsis, unas páginas más adelante, con un nombre que se volvió uno de los más temidos de la historia religiosa, el falso profeta. No un gobernante militar, sino un líder religioso, un hacedor de milagros que usa el lenguaje y los símbolos de lo sagrado para dirigir la adoración hacia la bestia que sube del mar. Es el propagandista cósmico del mal, el que convierte el poder bruto en legitimidad religiosa, el que hace que la abominación parezca merecedora de veneración. Y luego está el detalle que más ha capturado la imaginación popular durante 2 milenios: el número. El texto dice que la segunda bestia hace que a todos se les imprima una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sin tener esa marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el número, dice el texto con una solemnidad que todavía hoy eriza la piel al leerlo, es 666. Se han propuesto cientos de interpretaciones a lo largo de los siglos. La más académicamente sólida identifica el número con el emperador romano Nerón, cuyo nombre en hebreo transliterado tiene un valor numérico que suma exactamente 666, y que fue para los primeros cristianos la encarnación más completa de la persecución imperial. Otros lo han aplicado en distintas épocas a figuras históricas que van desde Federico II del Sacro Imperio hasta Napoleón Bonaparte, desde Hitler hasta personajes de la política contemporánea. Cada generación parece encontrar a su propio candidato, pero lo que hace que las dos bestias del Apocalipsis sean criaturas extraordinarias, más allá de todas esas interpretaciones históricas, es la precisión con que el texto captura una idea que trasciende cualquier figura política concreta. La idea de que el mal más peligroso no es el que se presenta con 7 cabezas rugientes, sino el que llega con cara de cordero. Que la amenaza más profunda no es la fuerza bruta, sino la imitación perfecta de lo sagrado. En eso, el Apocalipsis hace algo que muy pocos textos religiosos de cualquier tradición han logrado con tanta claridad. Pone nombre, forma y número a algo que la humanidad ha reconocido en cada época de su historia y que siempre ha resultado extraordinariamente difícil de combatir precisamente porque se disfraza de lo que debería ser bueno. Dos bestias,
una que ruge desde el mar con la fuerza acumulada de todos los imperios, otra que susurra desde la tierra con la voz del dragón escondida detrás de los cuernos del cordero. Y todavía no hemos llegado a los seres que rodean el trono de Dios. Número 3. Los serafines. Hay un año en la historia del profeta Isaías que lo cambió todo. El texto dice simplemente que fue el año en que murió el rey Usías, un detalle histórico que los estudiosos ubican aproximadamente en el año 740 antes de nuestra era. Isaías tuvo una visión, y lo que vio en esa visión es una de las escenas más intensas, más físicamente detalladas y más desconcertantes de todo el Antiguo Testamento. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y encima de él había seres. El texto los llama serafines. La palabra serafín viene del hebreo saraf, que significa arder o quemar. Los serafines son etimológicamente los ardientes, los que queman. No es una imagen de suavidad ni de luz tranquila, es una imagen de fuego activo, de calor tan intenso que consume. Y la descripción que Isaías da de ellos no deja espacio para confundirlos con nada de lo que el arte religioso posterior decidió pintar bajo ese nombre. Cada serafín tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Eso es todo lo que el texto dice sobre su forma física. No hay descripción de caras, no hay referencia a un cuerpo humano, no hay detalles sobre su tamaño o su color. Solo las 6 alas y los 3 pares de funciones que cumplen. Pero lo que hace que la escena sea extraordinaria no es tanto su apariencia como su comportamiento y su efecto sobre el entorno. Se llamaban el uno al otro y decían: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». El texto especifica que a causa de esa voz, de ese grito que los serafines se lanzaban entre sí sobre el trono divino, los quiciales y los umbrales del templo se estremecieron. Las puertas y los marcos del edificio sagrado vibraron con la fuerza de esa proclamación, y la casa se llenó de humo. Imagina por un momento estar en esa sala. No ves el origen del humo, no hay fuego visible. Hay humo que se acumula desde el suelo hacia el techo, mientras unos seres que arden se gritan entre sí una palabra 3 veces con una intensidad tan absoluta que las paredes mismas tiemblan. Esa es la experiencia que describe Isaías, y su reacción es completamente coherente con lo que cualquier ser humano sentiría. Dice que está perdido, que es un hombre de labios impuros que ha visto con sus propios ojos al rey, al Señor de los ejércitos, y que eso debería matarlo. Uno de los serafines entonces vuela hacia él con una brasa ardiente que tomó del altar con unas tenazas, y la toca contra los labios del profeta. Le dice que su culpa ha sido quitada y su pecado expiado. Y en ese momento, la voz de Dios pregunta a quién enviará y quién irá por ellos, e Isaías responde que él irá. La visión entera, con sus serafines ardientes y sus paredes temblando, es el contexto de la llamada profética de Isaías. No es un detalle decorativo, es el umbral por el que el profeta tiene que cruzar para recibir su misión. Lo que resulta extraordinario al examinar esta descripción con cuidado es la función de las alas. 2 para cubrir el rostro, 2 para cubrir los pies, 2 para volar. Solo 1/3 de sus alas sirve para el movimiento. Los otros 2/3 están dedicados a cubrirse, a ocultarse, a reducir su propia presencia ante algo que incluso ellos, siendo seres de fuego que rodean el trono divino, no pueden contemplar ni exhibir directamente. Si los serafines, los ardientes, los que queman, necesitan cubrirse el rostro y los pies ante la gloria de lo que sirven, el texto está comunicando una escala de santidad y de poder que supera incluso a los seres más elevados del orden celestial. Los serafines no son los ángeles de las tarjetas de Navidad, son fuego que se inclina. Número 2. Los querubines de Ezequiel.
Si los serafines de Isaías resultan perturbadores por su intensidad y por el efecto físico que producen sobre el entorno, los querubines del profeta Ezequiel son perturbadores de una manera completamente diferente y mucho más elaborada. Porque Ezequiel no se limita a mencionar a estos seres de pasada, les dedica páginas enteras, los describe con una minuciosidad que bordea la obsesión. Y lo que describe no tiene absolutamente ninguna relación con los querubines gordos y son rosados que el arte renacentista instaló para siempre en el imaginario popular cristiano. Ezequiel tuvo su visión junto al río Quebar, en Babilonia, durante el cautiverio del pueblo de Israel. Vio un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con fuego envolvente y un resplandor alrededor. Y en el centro del fuego había algo semejante a seres vivientes. Esta es su apariencia. Tenían forma humana, pero cada uno tenía caras y alas. Sus pies eran rectos y la planta de sus pies era como la planta del pie de un becerro y brillaban como bronce pulido. Tenían manos humanas bajo sus alas en sus lados. Caras. No una sola cara orientada en una dirección. Caras simultáneas, cada una mirando en una dirección diferente al mismo tiempo. La cara de delante era cara de hombre, la cara de la derecha era cara de león, la cara de la izquierda era cara de toro, y la cara de atrás era cara de águila. Un ser que en un solo instante tiene los rostros y ve en las direcciones a la vez, sin necesitar girar el cuello, sin tener un frente y una espalda en el sentido humano de esos términos. Se mueven sin girar, dice el texto. Van hacia donde el espíritu quiere ir, sin desviarse en ninguna dirección, porque cada dirección es para ellos igualmente delantera. Pero eso es solo el principio, porque junto a los querubines hay algo más, algo que Ezequiel describe con una dificultad evidente, buscando palabras para una experiencia que claramente supera cualquier categoría de su lenguaje. Junto a cada uno de los seres vivientes hay una rueda en la tierra, y la apariencia de las ruedas y su obra es como el color del crisólito, una piedra de color verde dorado. Las ruedas tenían la misma forma, y su apariencia y su obra eran como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Podían moverse en las direcciones sin desviarse, y sus aros eran altos y aterradores, y los aros de las estaban llenos de ojos alrededor. Ojos. Los aros de las ruedas están llenos de ojos por toda su circunferencia. No son ruedas decorativas ni símbolos abstractos de movimiento divino. Son estructuras llenas de ojos que se mueven junto a los querubines, que se elevan cuando ellos se elevan, que se detienen cuando ellos se detienen, que van donde el espíritu va. El texto repite esta sincronización varias veces, como si quisiera asegurarse de que el lector entienda que los querubines y las ruedas son una sola cosa en movimiento, un solo sistema de presencia divina que se desplaza con una coordinación perfecta y sin explicación posible desde la lógica humana. Sobre las cabezas de los querubines hay algo que se extiende como una bóveda de cristal terrible, reluciente, y sobre esa bóveda hay algo semejante a un trono, de apariencia de piedra de zafiro, y sobre lo que parece ser el trono hay una figura semejante a la apariencia de un hombre. Ezequiel no dice que sea Dios, no se atreve a esa afirmación directa. Dice semejante a, dice apariencia de. Rodea la descripción de capas de distancia lingüística, como si cada palabra directa fuera un paso demasiado cerca de algo que no puede describirse sin quemar el lenguaje que se usa para hacerlo. Los querubines, entonces, son la carroza viviente de la gloria divina. Son los seres que transportan el trono, los que hacen posible que la presencia de Dios se mueva por el cosmos sin estar fija en un lugar. Y esa función explica por qué aparecen también en el Génesis, guardando la entrada al jardín del Edén con espadas de fuego giratorio después de la expulsión de Adán y Eva, y por qué sus imágenes eran las que flanqueaban el arca de la alianza en el tabernáculo del desierto. No son decoración, son guardianes y transportadores de lo más sagrado que existe en el universo bíblico.
La distancia entre esa imagen y los querubines del arte barroco y renacentista es tan enorme que resulta difícil comprender cómo ocurrió la transformación. Probablemente fue un proceso gradual en el que la iconografía popular fue suavizando lo que los textos describían hasta hacerlo visualmente manejable y teológicamente menos amenazante. Un ser con caras simultáneas, pezuñas de bronce y ruedas de fuego llenas de ojos no encaja fácilmente en una pintura de altar destinada a transmitir paz y consuelo. Un bebé gordito con alitas, sí. Y así, generación tras generación, el querubín original fue desapareciendo detrás de su propia versión domesticada. Pero el texto de Ezequiel sigue ahí, con sus caras, con sus ruedas de ojos, con su bóveda de cristal terrible y su figura sobre el trono que el profeta no se atreve a nombrar directamente. Ezequiel vio algo junto al río Quebar en Babilonia que lo marcó de por vida y lo describió con la mayor precisión que su lenguaje le permitía. Lo que vio puede ser interpretado de muchas maneras distintas, pero lo que escribió está en el texto, disponible para cualquiera que quiera leerlo sin los filtros de 2000 años de arte religioso encima. Dos seres que rodean el trono de Dios desde los extremos opuestos de la experiencia. Los serafines que arden y hacen temblar las paredes con su proclamación, y los querubines que transportan la gloria divina sobre ruedas de fuego llenas de ojos a través del cosmos. Y todavía no hemos llegado al número 1. Número 1. El Leviatán. Hay un momento en el libro de Job en que Dios deja de escuchar y empieza a hablar. Job ha sufrido la pérdida de todo lo que tenía, sus hijos, sus bienes, su salud, y durante capítulos enteros ha debatido con sus amigos sobre la naturaleza de su sufrimiento y sobre si merece o no lo que le ocurre. Finalmente, desde el centro de un torbellino, la voz divina interviene. Y en lugar de explicar el sufrimiento de Job, en lugar de justificar lo que ocurrió, Dios lanza una serie de preguntas que tienen por objeto mostrar la distancia infinita entre la comprensión humana y la escala real del cosmos. ¿Dónde estabas cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Puedes atar las cadenas de las Pléyades o soltar las ligaduras de Orión? ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? Y entonces, casi al final de ese discurso cósmico, Dios señala al Leviatán. No como un ejemplo de peligro, no como una advertencia, sino como argumento de poder. Mira al Leviatán, yo lo hice, y nadie más que yo puede acercársele. Lo que sigue es la descripción más larga y más detallada que cualquier ser no humano recibe en toda la Biblia. Ocupa el capítulo 41 del libro de Job casi en su totalidad, y cada versículo añade un detalle nuevo a la imagen de una criatura que el texto presenta, sin ambigüedad posible, como la más poderosa que existe sobre la tierra. No el más maligno, no el más temible en sentido moral, el más poderoso en sentido absoluto. Sin rival, sin igual, sin ningún ser vivo que pueda enfrentársele y sobrevivir. El texto comienza con una serie de preguntas retóricas que Dios dirige a Job directamente. ¿Puedes pescar al Leviatán con anzuelo o sujetar su lengua con una cuerda? ¿Puedes ponerle un junco en la nariz o atravesar su quijada con un garfio? ¿Hará contigo muchos ruegos o te hablará con palabras suaves? ¿Harás con él un pacto para que lo tomes por siervo perpetuo? La respuesta implícita a cada pregunta es la misma. No, no puedes. Nadie puede. Y si siquiera intentas enfrentarte a él, el recuerdo de la batalla te hará desistir de repetirlo. Pero entonces empieza la descripción física, y es ahí donde el texto se convierte en algo extraordinario. Sus partes traseras son como escudos poderosos, cerrados con sello apretado. Una escama toca la otra tan estrechamente que el aire no puede pasar entre ellas. Están unidas la una a la otra, trabadas entre sí, y no pueden separarse. Ninguna espada puede atravesarlas, ni la lanza, ni el dardo, ni la jabalina. El hierro es tratado como paja y el bronce como madera podrida. La flecha no lo hace huir. Las piedras de la honda son para él como hojarasca. Eso por fuera. Pero lo que sale de él por dentro es todavía más perturbador.
De su boca salen antorchas de fuego y chispas de fuego se escapan. De sus narices sale humo como de una olla hirviendo o de un caldero encendido. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. El texto no está siendo metafórico en este punto. No dice que su ira sea como fuego o que su fuerza sea comparable a las llamas. Dice que de su boca salen antorchas, que sus narices producen humo, que su aliento enciende materiales combustibles. El Leviatán del libro de Job es, sin ninguna ambigüedad textual posible, un dragón marino que escupe fuego. Y el texto continúa acumulando detalles con una generosidad descriptiva que no tiene paralelo en ninguna otra criatura bíblica. Su cuello guarda la fortaleza y delante de él se estremece el terror. Las partes más blandas de su cuerpo son como piedra de molino. Cuando se levanta, hasta los más fuertes tienen miedo, y el miedo los hace retroceder. La espada que lo alcanza no puede detenerlo, ni la lanza, ni el dardo. Trata el hierro como paja, hace hervir el mar como una olla de ungüentos. Deja tras de sí una estela luminosa, el abismo encanece como si fuera anciano a su paso. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Para qué lo hizo? Para esto, para ser el argumento definitivo de que hay una escala de poder en el cosmos que el ser humano no puede alcanzar ni comprender desde su posición. Job quería respuestas, quería explicaciones, quería que el universo tuviera el tamaño de su comprensión. Y Dios le señala al Leviatán y le dice: si no puedes ni con esto que yo creé, ¿con qué autoridad cuestionas al que lo creó? La pregunta que los estudiosos han debatido durante siglos es qué animal real podría haber inspirado al Leviatán. El cocodrilo del Nilo es el candidato más frecuente en la literatura académica. Es acuático, es extraordinariamente resistente, su piel escamosa resiste herramientas primitivas, y su aspecto general coincide con varios aspectos de la descripción bíblica. Pero el cocodrilo no escupe fuego. Ningún cocodrilo conocido exhala humo ni lanza llamas. Algunos investigadores han propuesto que la descripción del fuego es poética, una manera de intensificar retóricamente el peligro de un animal real. Otros han señalado que en el mundo antiguo del Medio Oriente existían relatos de serpientes marinas y dragones de agua que podrían haber influido en la imaginación de los escritores bíblicos, y que el Leviatán es la versión hebrea de esos monstruos oceánicos que aparecen en las mitologías de los pueblos vecinos, como el Tiamat babilónico o el Lotan ugarítico. Lo que resulta innegable es que el Leviatán no es un animal que aparece por casualidad en un rincón del texto sagrado. Es la criatura a la que Dios dedica más atención descriptiva de todo el canon bíblico. Es el argumento más poderoso del discurso divino en el libro de Job. Y es, al final de todo, el número 1 de este recorrido, no porque sea el más extraño en sentido superficial, sino porque concentra mejor que ninguna otra criatura la ambición narrativa de los escritores bíblicos. Crear algo que al ser descrito comunique, de manera directa y visceral, la idea de un poder que supera cualquier escala humana de medición. Y con eso llegamos al final del ranking. Pero hay una pregunta que merece al menos un momento de atención antes de cerrar. ¿Qué dice de sus escritores el hecho de que imaginaran seres así? Esa pregunta no tiene una respuesta única, y precisamente por eso resulta tan fascinante. Una primera posibilidad es que estas criaturas sean visiones simbólicas, lenguaje codificado con el que los profetas del mundo antiguo comunicaban ideas teológicas y políticas de una manera que sus contemporáneos entendían, pero que nosotros hemos perdido parcialmente la capacidad de descifrar. Las bestias de Daniel serían entonces imperios. El Leviatán sería el caos primordial sometido al orden divino. Las langostas de Abadón serían ejércitos históricos revestidos de un lenguaje apocalíptico que intensifica su amenaza. En esa lectura, la extrañeza de las criaturas no es un accidente, sino una herramienta deliberada, el lenguaje propio del género apocalíptico, y donde la realidad histórica se expresa a través de imágenes deliberadamente imposibles y excesivas,
Una segunda posibilidad es que algunas de estas descripciones sean ecos distorsionados de animales reales que los escritores bíblicos conocieron o de los que oyeron hablar. El rehem, que se convirtió en unicornio, el behemoth, que podría ser un hipopótamo enorme, el leviatán, que podría tener como base un cocodrilo o una serpiente marina gigantesca. En esa lectura, la cadena que va del animal real a la criatura mítica pasa por la distancia, el tiempo, el miedo y la narración oral, que en cada vuelta de su transmisión añade un elemento nuevo hasta que lo que llega al texto escrito ya no se parece a su punto de partida. Una tercera posibilidad, la más difícil de sostener académicamente, pero la más honesta en términos de lo que el texto en sí mismo afirma, es que algunos de estos escritores estaban describiendo experiencias reales que no podían explicar con el lenguaje ordinario de su tiempo. Ezequiel junto al río Quebar, Isaías en el templo, Juan en la isla de Patmos. Personas que vieron algo, que lo vivieron con una intensidad que los transformó y que lo pusieron en palabras con la mejor precisión que sus idiomas y sus categorías mentales les permitían. Lo que vieron podría ser explicado de muchas maneras distintas desde nuestra perspectiva actual. Pero el impulso que los llevó a escribirlo era el impulso de alguien que intenta transmitir fielmente una experiencia que lo desbordó. Ninguna de estas tres lecturas excluye completamente a las otras, y eso quizás sea lo más honesto que puede decirse sobre el bestiario bíblico, que es la intersección de todas ellas a la vez. Símbolo y memoria y testimonio, mezclados de una manera que 2000 años de interpretación no han conseguido separar del todo. Lo que sí puede decirse con certeza es que los escritores que produjeron estos textos tenían una imaginación extraordinaria y una valentía narrativa que merece reconocimiento más allá de cualquier posición teológica. Describieron lo que no podía describirse, pusieron en palabras lo que estaba más allá de las palabras, y el resultado es un bestiario que todavía hoy, en el siglo XXI, después de todos los monstruos que el cine y la literatura han creado, sigue siendo capaz de sorprender a quien lo lee con atención. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas 10 criaturas te pareció la más extraña? ¿El leviatán que escupe fuego y cuyas escamas no puede atravesar ninguna espada? ¿Los querubines con caras y ruedas de fuego llenas de ojos? ¿Las langostas de Abadón con rostros humanos y cola de escorpión? ¿O alguna de las otras? Y la pregunta que más nos interesa, ¿crees que alguna de ellas pudo haber existido realmente, o son todas producto puro de la visión y la imaginación de sus escritores? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Esos debates son los que hacen que este canal valga la pena. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esta comunidad. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campana para no perderte ningún video y comparte este contenido con alguien que crea que ya conoce la Biblia de punta a punta. Porque como acabas de ver, hay páginas en ese libro que nadie te mostró y apenas estamos empezando.